Estamos en la recta final de la campaña para las próximas elecciones presidenciales y del Congreso. Los candidatos recorren plazas, mercados y redes sociales pidiendo el voto ciudadano. Prometen transparencia, fiscalización y nuevas leyes para cambiar el rumbo del país. Pero detrás de algunas de esas candidaturas hay historias que aún no se han contado. Historias de personas que ya trabajaron en el Estado y fueron inhabilitadas por faltas graves, como presentar documentos falsos para conseguir un cargo público. Sin embargo, hoy intentan volver al mismo Estado, pero como representantes, apelando al voto ciudadano. Son candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que buscan llegar al Congreso, pese a que sus sanciones como empleados públicos quedaron registradas en expedientes administrativos, judiciales y en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Para llegar a una inhabilitación no es una falta o una inconducta cualquiera, es una falta de tal gravedad que ha meritado la sanción más grave que existe dentro de los tipos de sanciones administrativas que tenemos. Eliana Toledo Reyes, candidata a diputada por Lima, por el partido Somos Perú, trabajó en el propio Congreso de la República entre los años 2021 y 2022. Durante ese tiempo se desempeñó como técnica en la tercera vicepresidencia. Yo ingreso a trabajar en el Congreso, en la tercera vicepresidencia, con la congresista Patricia Chirinos. Yo me encargaba de coordinar las reuniones con las bases sociales con las que yo ya vengo trabajando y que la congresista también tiene mucha cercanía. Para acceder a ese puesto, presentó una constancia laboral en la que señalaba que había trabajado durante casi 3 años en la empresa FSR Asesoría y Gestiones SAC, donde se desempeñó como encargada de marketing e imagen. Pero cuando el Congreso decidió verificar esa información, la respuesta de Fanny Salas, gerente de la empresa, fue contundente. Aseguró que Eliana Toledo nunca había trabajado allí. Además, los registros oficiales de planillas presentados ante la SUNAT confirmaron que su nombre nunca apareció como trabajadora. El Congreso concluyó que la constancia era falsa. En julio del 2022 decidió despedirla e inhabilitarla por 5 años para ejercer función pública. Entonces el Congreso revisó mis documentos cuando yo ingresé en julio, pero dicen que es normal, vuelven a revisar los documentos en diciembre y la señora presenta una carta diciendo de que no me conoce, que desconoce que yo haber trabajado, que nunca tuve ningún vínculo laboral, ¿no? Toledo respondió que se trataba de un conflicto personal con la gerente de la empresa Fanny Salas y aseguró que la situación se debía a discrepancias políticas entre ambas cuando militaban en el partido Avanza País. Y yo trabajaba con ella para eso, no tenía un horario definido, podía quedarme todo el día y no había un pago contractual. No había un contrato. No había un contrato, ella no me pagaba y trabajé con ella hasta que me llamaron a trabajar a el Circuito Mágico del Agua como productora de eventos. Es donde ella me dice, amiga, te voy a dar una constancia para que puedas trabajar. Según Toledo, la constancia que presentó al Congreso no es falsa, basándose en la firma de la gerente y en una declaración judicial de Fanny Salas en la que señala que efectivamente firmó el documento. Sin embargo, reconoce que no existió un contrato firmado ni un pago que respalde o certifique ese periodo laboral. Que esta inhabilitación que se aplica es para cuando yo ya tuve mi procedimiento, ya ejercí mi derecho de defensa, ya hubo una autoridad que evaluó todos los medios probatorios y encontró responsabilidad para decir esta sanción se debe aplicar. No estamos hablando de procedimientos en trámites o abiertos, sino de procedimientos que ya concluyeron y que han terminado con una sanción de inhabilitación. La segunda historia ocurre en una de las instituciones más importantes del país, el Tribunal Constitucional. Ángel Alejandro Valdivia Aparicio, candidato al Senado por Pasco por el Partido Unidad Nacional, trabajó allí como asesor jurisdiccional en el periodo 2020-2021. Para obtener ese puesto, presentó un certificado que señalaba que entre el año 2013 y 2014 había seguido un curso de Office en el Instituto de Educación Superior Tecnológico, Educación y Solidaridad de Chiclayo. Yo estudio muchos cursos que soy invitado
¿ok? Entonces sucede de que a mí me invitan y lo único que yo hago es participar, ¿no? Y justamente me emiten un certificado por la cantidad de diplomados que tengo y estudios que he estudiado, sino que hay gente negativa que tratan de poder hacer daño al ciudadano. Sin embargo, cuando se verificó la información, el instituto respondió que Valdivia nunca había sido alumno y que la firma del certificado no correspondía a sus autoridades. La investigación reveló además una contradicción difícil de explicar. Mientras el documento indicaba que asistía a clases presenciales en Chiclayo, los registros laborales del Congreso mostraban que en ese mismo periodo, Ángel Alejandro Valdivia Aparicio trabajaba a tiempo completo en Lima durante los años 2013 y 2014. Ante estas evidencias, el Tribunal Constitucional concluyó que el certificado había sido presentado para engañar a la institución sobre sus credenciales profesionales. En el 2021 fue destituido del cargo. Usted habría presentado un certificado de capacitación falso. O sea, ¿existe ese documento? ¿Sí hubo esa investigación? No ha habido ninguna demanda, no ha habido nada, sino que es gente que tratan de bajarlo a un profesional. Y nunca he tenido ningún problema y no tengo ninguna destitución, señorita, si no hubiese estado en carrera. Pero pese a la resolución del Tribunal Constitucional y a que el nombre de Ángel Valdivia Aparicio aparece con una inhabilitación vigente, él sostiene que nunca fue destituido y afirma desconocer esa información, calificándola como falsa y como una venganza de sus detractores políticos. ¿A usted lo destituyeron, señor Valdivia, del Tribunal Constitucional? Nunca, señorita, nunca me han destituido. ¿Y su salida del Tribunal Constitucional, señor Valdivia, a qué se debió? ¿Por qué terminó mi contrato? Término de contrato. Por supuesto. Dentro de un procedimiento administrativo disciplinario hay varios tipos de sanciones. Hay desde una sanción que puede ser una amonestación verbal, puede ser una amonestación escrita, una suspensión desde un día hasta un año, y la más grave es la destitución, que va de la mano con la inhabilitación. Para que lleguemos a una sanción de destitución es por hechos graves, por hechos que revisten una gravedad y una afectación a los intereses estatales. La tercera historia viene desde Moquegua. Se trata de Nélida Juliana Cuaila, candidata al Senado y a la segunda vicepresidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. En el año 2018, según esa resolución, presentó 4 certificados médicos para justificar licencias por enfermedad con goce de sueldo cuando era docente del Colegio Horacio Ceballos Gámez. Pero cuando la UGEL de Moquegua investigó, descubrió que los certificados no existían en el sistema de salud y que se habían presentado documentos con datos de una doctora que ya no laboraba en el sistema, además de números de registros médicos duplicados. A mí se me retiró solamente por un descanso médico del cual la Fiscalía investigó y se archivó porque no hubo tal, porque yo he laborado normal, ¿no? Y por eso que yo hago mi denuncia y ya también estoy ya para reincorporarme en mi trabajo porque estoy haciendo en el Poder Judicial. Con esos certificados, la docente obtuvo pagos por días que no trabajó. La sanción fue clara: destitución por presentar documentación falsa y vulnerar los principios de veracidad en la función pública. Si tú pediste un descanso médico sin goce de haber, ¿verdad? Claro, sin goce de haber. O sea, no, incluso, me la han descontado, ese día, pero sin embargo no sé de dónde apareció el CID, que no se curó porque yo fui a trabajar, pero en el Centro Inmaculada Concepción, no era del Horacio Ceballos. 3 trayectorias distintas dentro del Estado, pero con un mismo punto de quiebre. Salieron de la función pública sancionados por presentar documentos falsos. Pero estos no serían los únicos casos. En el registro de inhabilitados también aparecen otros nombres de candidatos que hoy buscan un cargo en el Congreso. Walter Rodríguez Noriega, candidato del partido Alianza Electoral Venceremos, inhabilitado según resolución por la venta de títulos y certificados falsos a terceros para facilitarles el acceso irregular a plazas docentes en Loreto.
También figura Pedro Galeano Urquizo, candidato a diputado por Cusco por el partido Perú Acción, inhabilitado por presentar certificados de incapacidad temporal para el trabajo que no se encontraban registrados en el sistema de salud cuando trabajaba en un colegio de San Juan de Miraflores. Otro caso es el de Abimael Castro Atao, candidato a diputado por el partido Avanza País por Apurímac, inhabilitado tras confirmarse que utilizó un título profesional falso para obtener una plaza laboral en Andahuaylas. Un primer filtro deberían ser previo a que ingresen a una lista de candidatos, pero si esto no fue realizado, el segundo filtro pues está en todos los ciudadanos que somos los votantes, quienes al tomar conocimiento pues podemos decidir el entregar o no nuestro voto, ¿no?, hacia las personas que finalmente se ha demostrado que tienen una sanción de inhabilitación para ejercer la función pública. Por eso, a pocos días de las elecciones, la pregunta clave es: ¿quiénes son realmente las personas que quieren ocupar un escaño en el Congreso, el mismo lugar donde se crean leyes, se fiscaliza al Estado y se decide el rumbo político del país? Una persona que ya fue declarada inhabilitada para trabajar en la función pública debería regresar a trabajar en la función pública y especialmente en los altos cargos decisores de nuestra administración pública. Es parte de la discusión que creo que es importante, sobre todo en la coyuntura en la que estamos, en donde tenemos un Estado que no está brindando los servicios de calidad para todos los peruanos. En nuestras manos está el poder de decidir quién llega y quién no al Congreso de la República, porque en democracia el mayor poder no lo tiene un candidato, sino el ciudadano, cuando decide con su voto.